Mateo 25, 21. Vamos a leer únicamente el verso 21 porque en este capítulo 25 se habla de la parábola de los talentos, pero solamente vamos a tomar el verso 21. Busquen todos en sus Biblias Mateo 25, 21. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 25, versículo 21. ¿Ya lo tienen, hermanos? Pónganse sobre sus pies y vamos a leer unidos en el nombre de Jesús. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Una vez más. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Oremos brevemente. Acabamos de leer tu palabra, Cristo. Pedimos visión y unción de tu Espíritu. Queremos centrarnos solamente en la palabra. Gracias, Señor, por permitirnos el honor, el privilegio de concentrarnos aquí. No somos dignos de nada, no somos dignos de tu misericordia ni de tu amor, pero aquí estás una vez más para llenarnos, consolarnos, sanarnos, levantarnos, restaurarnos, salvarnos, porque no hay imposible para ti. Toma el ambiente, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Satúranos con tu Espíritu Santo, de tu poder, de tu amor, de tu gracia. Permite, Señor, llegar a un acuerdo, alcanzar la estatura del varón perfecto. Cristo Jesús, te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Ocupen su lugar, hermanos. El fruto de la fe o fidelidad. Hemos estado estudiando Gálatas 5, 22, que dice que el fruto del Espíritu más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, y ahora vamos a ver el término fe. No como lo entendemos, que la fe es la confianza en Dios, sino que aquí fe hubiera de traducirse, o mejor, ese vocablo tendría que ser fidelidad. Fidelidad, porque se habla de las características de Jesucristo. Entonces, Jesucristo, ¿en quién tiene fe? No hay otro Dios como Él. Podríamos decir que Jesucristo tiene fe en el Padre, pero Él y el Padre uno son. Están unidos en poder, en omnisciencia, en omnipotencia, en omnipresencia. Entonces no es fe de confianza, sino que es fe de fidelidad. Se trata de la fidelidad del Señor, de la fidelidad de Dios. Y ese es parte del carácter de Jesucristo. Él es fiel. Él es fiel a su palabra. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. Él es fiel a sus promesas. Él es fiel a sus pactos. Él es fiel a los tiempos que ha prometido. Él es fiel a todo lo que ha dicho. Su fidelidad, hasta lo cantamos, su fidelidad es grande. Su fidelidad es incomparable. Su fidelidad es grandiosa, y ahí es donde tenemos que centrarnos, en el fruto de la fidelidad. Veremos entonces este asunto que es sumamente importante: la fidelidad. La fidelidad. Fiel a la fe que tenemos. Tenemos que ser fieles a la doctrina, fieles a la fe. Hace algunos años una hermana nos comentó a todos, a los jóvenes, no sé si recuerdan, ella es de Puebla, actualmente no está en Puebla, está en Chiapas, pero
La hermana Daisy, ella trabajaba en una empresa y entonces el gerente de la empresa le dijo que ella iba a encabezar la peregrinación del 12 de diciembre. Y ustedes saben lo que se celebra el 12 de diciembre. ¿Qué se celebra el 12 de diciembre? La Guadalupe. Entonces ella iba a encabezar la celebración, la peregrinación. Le dijeron a ella, el gerente le dijo: Daisy, licenciada, a usted le toca encabezar la peregrinación que vamos a hacer aquí en la empresa y poner el arreglo floral. Y entonces ella le dijo: lo siento mucho, pero no podré hacerlo, no lo voy a hacer. Y el hombre le dijo: bueno, pues entonces está de por medio su lealtad, su fidelidad a esta empresa y a lo que se le mande, y su trabajo. No importa que esté de por medio mi trabajo, pero no lo voy a hacer por mis convicciones. ¿Qué estaba mostrando ella ahí? Fidelidad. Fidelidad a Dios, fidelidad a la fe, fidelidad a la doctrina de Cristo. Porque ella hubiera dicho: bueno, ¿quién me ve? La iglesia no está presente, el pastor no está presente, no están presentes las personas, así que yo lo puedo hacer. Y solamente lo voy a hacer por hacerlo. No lo voy a hacer de corazón, lo voy a hacer porque me están obligando. No le estaban obligando, simplemente le estaban sugiriendo a manera de como de obligación, pero no era su obligación. Entonces ella desobedece esa orden, desobedece ese mandato bajo la amenaza de que perdería su trabajo. Se puso a orar y ¿qué creen? No perdió su trabajo, porque Dios honra a los que le honran. Y aquí también hay una historia parecida. Dice que una joven judía se convirtió y enseguida comenzó a dar testimonio entre sus compañeros de trabajo. Algunos se molestaron y el jefe le dijo que tenía que dejar de hablar de religión a sus compañeros. Muy bien, contestó ella, renuncio, pues no quiero trabajar en donde no pueda hablar de Cristo. Como quieras, le contestó el jefe. Asombrado por su decisión, la joven tenía que ganar el sostén para sí misma y para su madre anciana, y no sabía si podía hallar un nuevo empleo, pero se dijo: prefiero renunciar a mi cargo que ser desleal a mi Cristo. Llegó el sábado y halló una nota del jefe que decía: tenemos un puesto de mayor rango con un salario más alto y estamos convencidos que usted es la persona indicada para este puesto. Y su jefe se dio cuenta de que era una cristiana fiel a su Salvador. Eso lo impulsó a confiarle un alto rango, un cargo más grande. Por encima de nuestros jefes, de nuestros patrones, ¿quién está, hermanos? Cristo. Cristo está por encima de nuestros jefes y de nuestros patrones. Tenemos jefes, tenemos patrones, pero el alto sobre todos es Jesucristo, y tenemos que ser fieles a Jesucristo, porque de ahí depende también que tengamos bendición. Vamos a ser probados, en algunas cosas vamos a ser probados, seremos probados, claro que sí. Si pasamos la prueba, entonces recibiremos del Señor alabanza, recibiremos del Señor más gracia, como dice aquí el texto inicial. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Vean las frases del Señor Jesús en Mateo 25, 21. Bien, le dice el Señor. Bien, le dijo aquel que sí trabajó con el talento que Dios le dio, con aquel que no lo enterró su talento, que no lo puso por ahí nada más de ocioso, sino que lo trabajó. Le dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo quisiéramos escuchar, hermanos, esas palabras del propio Señor hacia nosotros? Yo quiero escuchar esas palabras del Señor
que me diga el Señor: bien, buen siervo y fiel. Y fiel. La fidelidad, hermanos, tiene que expresarse en actos, en hechos. Así que por eso es lo que vamos a estudiar a profundidad el día de hoy, del fruto de la fidelidad. Por cierto, hermanos, este fruto es una cualidad única, es única, importantísima, pero además escasa. Escasa. ¿Por qué escasa? Porque hay pocos fieles. Pocos fieles. Sí hay fieles, pero no hay muchos, hay pocos. Se pueden contar los fieles entre un grupo. Se pueden contar los fieles quizás con los dedos de una mano. Se pueden contar los fieles en un grupo de 100. Imagínense, en un grupo de 100, 5 fieles solamente. Quiere decir que los fieles escasean, los fieles faltan. No hay muchos fieles, hay necesidad de fieles, de fidelidad. Por cierto, hermanos, las siguientes 3 virtudes que vamos a estudiar, en este caso, la fidelidad, lo que sigue, la templanza, y más adelante, se refiere a, esto tiene que ver con el cristiano en relación consigo mismo, en relación con uno mismo, y aquí ya no es en relación con los demás, no es en relación con Dios, sino es en relación con uno mismo. Primero, veamos aquí en nuestra base la esencia de la fidelidad. Ya vio usted ahí en ese punto número 1, la esencia de la fidelidad. Etimología: la palabra fe, que aparece en nuestra versión 1960, viene del griego pistos. Al examinar los diccionarios de griego, encontramos que la palabra pistos generalmente tiene el sentido de activo de fe, indicando la acción de confiar en Dios, lo que les decía hace rato. Pero en algunas ocasiones puede tener un sentido pasivo, es decir, ser confiable, ser digno de confianza. En otras palabras, ser fiel, ser fiel. En este segundo caso se puede traducir el término fe de Gálatas 5:22 como fidelidad. Se traduce entonces el término fe como fidelidad. Así lo corrige también la versión 1977, ya no pone el término fe, sino pone el término fidelidad, y otras versiones también lo traducen como lealtad o como fiabilidad. Así que los sinónimos de fidelidad es lealtad, hay otro sinónimo de fidelidad: honrado, honesto, confiable. Se necesita eso, hermanos. Se define entonces que la fidelidad es el fruto o parte del fruto del Espíritu, es la virtud en una persona en la cual se puede tener plena confianza sin quedar decepcionado. Oigan, cuando tenemos plena confianza en alguien, plena confianza, podría decir confianza a ciegas, está uno seguro que esa persona no te va a defraudar. Estamos seguros que esa persona no te va a traicionar, porque esa persona es fiel, porque tiene fidelidad, es honrada, es honesta, es confiable. Y es que la fidelidad se necesita en todos los aspectos. La fidelidad se necesita en la iglesia, la fidelidad se necesita en el hogar, la fidelidad se necesita en el trabajo donde estamos, la fidelidad se necesita en la amistad. Cuando la fidelidad se necesita en el hogar, pues la fidelidad es prescindible en el matrimonio. En el matrimonio es imprescindible la fidelidad. En el matrimonio, cuando uno de los cónyuges es infiel o ha sido infiel, se rompe el vínculo matrimonial, se quebranta el vínculo matrimonial, se fractura.
Es importante entonces la fidelidad en el matrimonio. Cuando no hay fidelidad, pues hay desconfianza, porque no hay honestidad, porque la persona no es confiable. He visto esposas que no confían en sus esposos y les andan llamando, les andan marcando, los andan espiando, porque no confían en ellos. Quizás fueron infieles, quizás no fueron honrados, por aquí no fueron honrados, y al no ser honrados, pues entonces sucedió eso. Pero eso no tiene que ser así. Cuando un esposo es fiel, es honrado, es honesto, la esposa no va a desconfiar, aunque salga de noche, aunque salga de día, aunque salga a la hora que salga. ¿Por qué? Porque le tiene plena confianza. Pero cuando ya le ha mentido, cuando le ha dicho una sarta de mentiras, o cuando el cónyuge ha cachado o ha visto cosas inadecuadas, entonces se pierde la confianza, porque no hay fidelidad. No hay fidelidad. Por eso vienen los pleitos y los celos, y luego utilizan esa palabra que dice que el esposo o la esposa son tóxicas o tóxicos, precisamente porque no confían en la persona, porque ya les han fallado, porque les han mentido. ¿Cómo recuperar esa confianza? ¿Cómo recuperar lo perdido? Porque es algo que se pierde. ¿Cómo recuperarlo? Veremos, hermanos, algunos ejemplos más adelante notables de fidelidad, y que tiene que ver también con todos los aspectos. El primer ejemplo que tenemos de fidelidad en la Biblia, que se nos da en esta lección, es el ejemplo de Eliezer, el siervo de Abraham. Eliezer el Damaseno, Eliezer el que era confiable, muy confiable para el amigo de Dios, Abraham. Era tan confiable que Abraham era capaz, si no hubiera llegado a tener hijo heredero, era capaz de darle toda la herencia a Eliezer. Imagínense la confianza que le tenía Abraham a Eliezer. Una confianza sin reserva, una confianza en la que totalmente podemos ver. Fue fiel cuando le buscó esposa al hijo de su señor, convirtiéndose en un ejemplo de confiabilidad. Como muchos, Eliezer pudiera fingir su fracaso en encontrar esposa al hijo de su señor por celo, ya que si Isaac no hubiera nacido, la herencia de Abraham hubiese sido suya. Pero no fue así, sino que como todo hombre temeroso de Dios y fiel, Abraham realizó con gran diligencia y confiabilidad esa tarea. Comenzó a orar al Señor y a Dios. Oró al Dios de su amo Abraham hasta que le fuera bien y Dios le mostrara que era bondadoso para con su amo. Génesis 24:12. Y cumplió con el encargo. Le encontró una esposa al hijo de su amo, le encontró una esposa al hijo de su patrón y le trajo una buena esposa. Eliezer fue fiel a Abraham. Abraham confió en Eliezer. La fe también del profeta Jeremías le ayudó a mantenerse fiel en el ministerio, a pesar de la oposición que sufrió, a pesar del rechazo, porque lo rechazaban. Jeremías predicaba y lo rechazaban. Una vez lo metieron en un pozo de lodo podrido y ahí estuvo Jeremías. Luego lo sacaron de ese pozo y lo pusieron en el patio de la cárcel. Y Jeremías, él dijo: ¿qué está pasando con este pueblo? Abro mi boca y digo lo que Dios me dice que debo decir, y este pueblo me hiere. Entonces ya no hablaré más, dijo Jeremías, ya no voy a expresar más. Tengo muchas dificultades, así que ya no voy a hacer la tarea del Señor. Pero vamos a leer qué experiencia tuvo. Jeremías 20. Busquemos rápidamente
en Jeremías 20 y veamos cuál es la experiencia de este varón. Versículo 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Quiere decir que se burlaban de él. Cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Fíjense lo que dijo. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Qué está diciendo aquí Jeremías? Que fue fiel para dar el mensaje. Este es un ejemplo para los predicadores. Tenemos que ser fieles para dar el mensaje. El mensaje quizás no estará al contentillo de la gente. El mensaje quizás será filoso. El mensaje quizás será rasposo. El mensaje quizás va a estrujar a las personas, los va a lastimar. Pero ese es el mensaje de Dios. Se tiene que dar el mensaje. Es importante que como predicadores no tengamos miedo a dar el mensaje de Dios. Que si la gente se enoja, que se enoje. Que si alguien se incomoda, pues ni modo, es la palabra de Dios. La palabra de Dios te confronta. La palabra de Dios te enfrenta. La palabra de Dios te exhibe, te descubre, te desnuda. Y no hay vuelta de hoja, tiene uno que soportarla. Tiene uno que recibirla, tiene uno que quererla. Porque así es la palabra de Dios. Más cuando uno está en pecado, más cuando uno practica el pecado, más te hiere la palabra, más te raspa, más te lastima, por más que no quisieras oír, que no quisieras escuchar, pero es lo que vas a oír y es lo que vas a escuchar, a menos de que no estés frente a un predicador, frente a un profeta, entonces no escucharás nada. Hay gente que toma esa opción y dice, yo no quiero nada con la palabra, porque la palabra me impone, me expone, me descubre, entonces mejor acá me quedo sin oír palabra. Pero de repente tiene hambre y sed de palabra y escucha la palabra y ahí está la palabra pegándole en el corazón. ¿Por qué? Porque así es, hermanos, la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un martillo que quebranta la piedra. Entonces Jeremías sufría porque la gente era dura de corazón, porque la gente era malvada, se burlaban de él, pero él era fiel al ministerio, fiel a Dios, y así tiene que ser, hermanos. Ahora, si hablamos del ejemplo supremo de fidelidad, ¿cuál cree usted que sea el ejemplo supremo de fidelidad? Jesucristo. Jesucristo es el ejemplo supremo de fidelidad. Él es fiel, fue fiel hablando cuando Él estuvo aquí en la tierra, y ahí tenemos el ejemplo supremo de fidelidad en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y si hay algo que el Señor Jesús demostró durante su ministerio en la tierra, fue fidelidad a su Padre Celestial. Él fue fiel al cumplir la encomienda del Padre. Veamos qué dice el propio Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué estaba mostrando ahí? Fidelidad. Fidelidad. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces era fiel al Padre Celestial. El verso 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. ¿Quién lo había enviado? El Padre. 6:39 de Juan, el verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Verso 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna,
y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces él fue fiel al Padre Celestial. Hermanos, ¿por qué es importante la fidelidad en la vida del cristiano? Bueno, el cristiano tiene que ser confiable en todas las áreas. En todas las áreas. Si hablamos del área económica, tenemos que ser confiables en la economía. En la economía. Les voy a dar algunos ejemplos. Si nosotros pedimos dinero prestado como cristianos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pagarlo. Así de sencillo, pagarlo. Si pedimos dinero prestado, pagarlo. Si no lo pagamos, entonces ya no somos fiables, ya no somos confiables, somos morosos. Y al ser morosos, estamos cometiendo un grave error, porque no estamos, empeñamos nuestra palabra, quizás firmamos un contrato, firmamos unos pagarés o firmamos una letra, pero no estamos cumpliendo, no estamos cumpliendo. Hay instituciones que les hacen cumplir a las personas a fuerza, les hacen cumplir porque son morosos, pero un cristiano no debe llegar hasta esas circunstancias. He escuchado a gente creyente que dicen no voy a pagar y se ponen en ese papel negativo. Entonces prácticamente con esa acción ellos están echando por la borda todo lo demás. No importa que sepan esto, que sepan lo otro, que conozcan aquí, que conozcan allá, que tengan evidencias de predicar o de hacer y de hacer muchas cosas en la obra, pero si están faltando en este aspecto de la fidelidad financiera, pues entonces no están haciendo lo correcto, no son fieles. Nosotros que ya sabemos en la iglesia, tenemos que ser fieles con el diezmo, porque el diezmo es obediencia, pero hay mucha infidelidad, dése cuenta, hay mucha infidelidad. ¿Y de qué viene? De prejuicios que hay en la mente, de falta de fe, de falta de confianza, de falta de seguridad en uno mismo y en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se cumple tal y cual es. Pero si no somos fieles en ese aspecto, estamos faltando, estamos fallando y estamos robando, dice la palabra del Señor. Entonces, las ofrendas también, en las ofrendas, en los apoyos que nosotros debemos dar a la gente necesitada, porque no es lo mismo diezmar, ofrendar y dar limosna, son cosas diferentes. Y cuando se habla de donaciones, pues también no tiene nada que ver con el diezmo, con las ofrendas y con las limosnas, son otras cosas, pero que tenemos que ser fieles en ese aspecto. Y cuando no somos fieles en eso, entonces ¿saben qué pasa, hermanos? El dinero que llega a nuestras manos se va como agua, no nos rinde, aunque sea mucho, aunque sea una maleta llena de dinero que te llega a cada 15 días o cada mes, pero se te va como agua. Y si haces un balance, económico y dices, ¿qué provecho he tenido yo en el dinero que me ha llegado? Verás que ningún provecho, que todo se fue al caño del drenaje, que todo se fue a la basura, que todo se fue a la vanidad y que no hubo ningún provecho. Entonces eso es como almacenar en saco roto, o como tener una bolsa y echarle y esa bolsa nunca se va a llenar porque está rota, porque está completamente deshecha. Analicemos, hermanos, la situación y veremos que hasta allá hemos llegado por falta de fidelidad. Tenemos que ser fieles en ese aspecto. No olvidemos que vivimos en un mundo donde la fidelidad prácticamente no existe. Difícilmente podemos encontrar personas fieles en quien podamos confiar. En fin, se espera que usted, si es cristiano, sea confiable donde quiera que se encuentre y en cualquier cosa que haga. Tito 2:10 lo dice. Veamos algunas áreas específicas en donde el cristiano debe llevar el fruto de la fidelidad. Mire, aquí dice, el cristiano debe ser fiel a la doctrina recibida y a su pastor. Algunos de los gálatas ya no mostraban la misma lealtad que al principio habían mostrado hacia Pablo y hacia el evangelio. Pero el apóstol también testifica de hermanos fieles como
Timoteo, Onésimo, Silvano, todos ellos eran cristianos leales en los cuales Pablo podía confiar. Sabía que no le darían la espalda como otros lo habían hecho. Entonces surge una pregunta: ¿es usted un miembro leal a su pastor? Muchos dan la espalda a su pastor cuando se les corrige con la Biblia. En tal caso no son fieles ni a la doctrina ni a su pastor. Su lealtad será evidente cuando alguien más se exprese mal de él. Si usted es fiel, frenará tal cosa. De lo contrario, le echará más leña al fuego. El pastor debe tener miembros en quien confiar. Eso es necesario, hermanos, y es muy importante. Pero cuando no hay miembros en quien confiar, entonces imagínense, la infidelidad existe también en ese aspecto, cuando el miembro anda hablando de la iglesia o de los hermanos o del pastor. Entonces eso es infidelidad también, y es una falta grave. El cristiano tiene que ser confiable en su servicio, también en su iglesia local. Cuando un pastor va a delegar un cargo a un creyente, lo debe hacer, pero lo tiene que hacer a una persona que sea digno de confianza. Digno de confianza. Miren, hermanos, en la iglesia hay tesorerías. Y las tesorerías, bueno, pues son dineros de la iglesia. Y los tesoreros tienen que ser personas confiables. Tienen que ser personas leales con los dineros de la iglesia, porque son de la iglesia, y tienen que ser confiables hasta en el más mínimo peso, que si son 50 centavos, que si es 1 peso, 2 pesos, 10 pesos, 1000 pesos, el dinero que sea. Pero ¿cuántos hermanos, no en esta iglesia, en otras congregaciones, yo me di cuenta, hermanos que se quedaron con los dineros de las tesorerías, que porque hubo un problema y se fueron de la iglesia o dejaron de asistir a la iglesia y se quedaron con los dineros de las tesorerías? ¿Usted cree que eso es correcto? Ahora, a una persona que hace eso, ¿se le puede confiar una tesorería más adelante? Una persona que no ha dado crédito de fidelidad, ¿se le puede confiar un cargo de esa naturaleza? Claro que no. Sería una locura que el pastor dijera, pues fulano de tal hace un tiempo se robó un dinero de la iglesia, pero lo vamos a premiar y lo vamos a poner otra vez como tesorero. Pues eso prácticamente sería poner a un Judas como tesorero, y no es así. El pastor tiene que observar, tiene que ver la fidelidad, tiene que ver a las personas, tiene que ver su testimonio, tiene que ver cómo proceden. La iglesia también lo hará, y entonces se le da un cargo. Me dijo alguien, una vez me dijo una esposa, dice, a mi esposo nunca le den una tesorería. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso esa esposa? Pues quiere decir que su esposo no es fiel, no es confiable. La misma esposa está diciendo, nunca le den una tesorería, nunca le den un cargo. Imagínense que vayamos y que le demos una tesorería cuando ya nos están advirtiendo, cuando ya nos están diciendo que es incorrecto que esa persona tenga un cargo de esa naturaleza porque no es fiel. Los cargos públicos, hermanos, son de mayor responsabilidad. Los cargos públicos es como estar en el ojo del huracán. Una persona pública está en el ojo del huracán. Una persona pública es vista por todos. Una persona pública está siendo vigilada. Una persona pública está en todos los detalles. Pero cuando entra en el corazón la ambición, cuando entra en el corazón el tener y tener, las personas públicas pueden robar, pueden meterse en problemas serios, en problemas difíciles. Ahorita con lo de la política, ¿por qué cree usted que la gente anda muy apurada? ¿Por qué cree que andan muy acelerados ahorita con lo de la política? Porque quieren dinero, porque saben que ahí hay dinero sin trabajar, sin sudar, sin hacer mucho movimiento, sin mover mucho los dedos, ahí hay dinero. Entonces, se me acerca una persona y me dice, oye, fulano va a ser candidato del PRI. Digo, pero si fulano no le habla a ninguna persona, ¿cómo va a ser candidato? ¿Qué carisma tiene?
La persona que se lanza a una candidatura tiene que tener carisma, tiene que ser una persona amable, tiene que ser condescendente, tiene que ser llevadera, tiene que decir buenos días, buenas tardes. Pero si es una persona que nunca habla, que nunca saluda y de repente sale como candidato, ¿cómo ven? ¿Votaría alguien por esa persona que pues tiene un carácter que pues, de plano no corresponde a lo que ahora dice, que quiere apoyar a la gente y que quiere ayudar a la gente? Realmente no lo quiere hacer con su dinero, lo quiere hacer con el dinero del pueblo o con el dinero del erario. Bueno, si lo hace con el dinero del erario, correcto, pero que lo hagan, que apoyen a la gente, porque para eso están los gobernantes, ¿no es así? Para apoyar a las personas. Pero qué feo es cuando los mismos gobernantes dicen no hay apoyo para nadie. Entonces, ¿para qué están ahí? ¿Para qué están en eminencia? No para ayudar, no para servir, no para apoyar. ¿Y por qué de repente dicen no hay apoyo para nada? Es triste esa situación, pero es una realidad. Es una realidad. Pero desde arriba del gobierno vienen las consignas y vienen los informes y vienen también los estiris y jalones. Porque para todo hay, hermanos, personas que están en eminencia y luego salen en una situación difícil con deudas multimillonarias que ni con lo que tienen lo pueden pagar. Luego tienen que huir o tienen que estar en la cárcel pagando una condena, como el exgobernador Javier Duarte. No sé si ya salió. No ha salido, creo que está en la cárcel, sigue en la cárcel. Pero ¿cuánto dinero se robó ese señor? ¿Era confiable? Pues se veía como de cara confiable, pero no era confiable, no había fidelidad en él. Y no hubo fidelidad y se le descubrió todo lo que hizo, cuánto dinero se robó. Entonces esa es parte, hermanos, de lo que estamos mirando. Pero estamos viendo el asunto de nuestra vida cristiana. Tenemos que ser nosotros como creyentes confiables. La gente mundana pues ya ni les vamos a exigir fidelidad. A la gente mundana no se le puede exigir fidelidad, pero a la gente cristiana sí. A la gente creyente sí se le debe enseñar a ser fiel, se le debe exigir fidelidad, porque el Señor ha sido fiel con nosotros. El Señor no ha sido fiel, Él ha cumplido su palabra, ha cumplido sus promesas. Entonces nosotros también tenemos que cumplir nuestras promesas y también tenemos que cumplir nuestra palabra que hemos empeñado para la obra del Señor, para la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con todo esto, hermanos, se ilustra esta virtud en la parábola de nuestro Señor Jesús acerca del siervo fiel. Fíjense que un día van a acabar nuestros días en la tierra y ahí es entonces donde nos vamos a presentar al Señor. Pero si nosotros ejercemos un servicio honrado, un servicio fiel, vamos a escuchar al Señor que nos diga: bien, buen siervo y fiel. Así nos va a decir el Señor. Pero ¿qué va a escuchar aquel que no fue fiel, aquel que fue infiel? Escuchará palabras duras, palabras difíciles que están aquí mismo en Mateo. Estamos en Mateo capítulo 25. Volvamos otra vez a esa parte del 25 de Mateo y vea usted las palabras que no queremos escuchar. Porque oigan, realmente no queremos escuchar esto. El verso 30 dice: y al siervo inútil. Bueno, vamos a empezar a leer desde el verso 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo: miren, siervo malo. No le dijo bien, le dijo: siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, ¿qué le pasará? Echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Oiga, eso es lo que le va a pasar a los infieles, en el lloro y el crujir de dientes.
Hermanos, la fidelidad es necesaria. Aún en nosotros los pastores tenemos que ser fieles en el ejercicio del ministerio, fieles en el ejercicio que llevamos, en el caso de no enseñar otra doctrina, de no enseñar cosas que no están en la Biblia, y de ser fieles en la iglesia, fieles con la familia, fieles con todos, porque así tiene que ser, hermanos. Ministros dignos de confianza como Tíquico y Epafras, que así lo eran, fueron testimonios que dio el apóstol Pablo. Bueno, en recapitulación, primero, hermanos, definimos lo que es fidelidad. Ya vimos que fidelidad se relaciona con ser leal, ser honesto, ser confiable. Si hemos sido infieles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Reparar el daño. Reparar el daño. Si el esposo ha sido infiel con la esposa y la esposa no lo descubrió, pues tiene que pedirle perdón al Señor y ya no meterse otra vez en ese asunto, en ese problema de infidelidad. Pero si la infidelidad es descubierta, eso puede traer daño, puede traer mucho daño, y trae mucho daño en el hogar, trae mucho daño en los hijos, trae mucho daño en la casa. Se rompen las relaciones y se quebranta ese vínculo matrimonial. Por eso dice el Señor en su palabra que cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, dice que son una sola carne. Una sola carne. Tiene mucho que ver eso, amados hermanos. Y el apóstol Pablo dice: yo tomaré mi cuerpo y lo voy a unir a una ramera. No, dice, porque entonces sería una sola carne con ella y estaría mal. Entonces, la fidelidad se ve si nosotros primeramente cumplimos nuestros deberes como ciudadanos. Ahí está también la fidelidad, pagando nuestros impuestos, pagando nuestros servicios, sometiéndonos al erario, sometiéndonos al fisco, sometiéndonos a todas estas cosas, porque si evadimos, entonces somos infieles. Si evadimos los impuestos, somos infieles también. ¿Y cómo vamos a querer que los demás sean fieles con nosotros si nosotros estamos siendo infieles? ¿Por qué creen que en nuestra iglesia y en nuestro movimiento no se bautizan a personas que no están casadas legalmente, que no han pasado por el registro civil? Precisamente por eso, por el asunto de la fidelidad, por el asunto de que debemos estar sometidos primeramente a nuestras autoridades. Ya les hemos dicho a las personas que, bueno, que aquí en la iglesia no casamos, aquí presentamos a los matrimonios, pero los casan en el registro civil y ya viene el acta de matrimonio. Si no hay un acta de matrimonio, entonces no hay nada, hay unión libre, y hasta la misma expresión lo dice, unión libre. La unión libre quiere decir que en el momento que tú quieras te vas y no pasa nada. Unión libre, hay libertad, unión libre, pero también se dice amaciato o se dice concubinato, y son palabras, hermanos, que es que no está bien, no es correcto que diga, pues es mi esposa. Si tú dices, ella es mi esposa, o ella es o él es mi esposo, pero que digas, es que ella es mi concubina, entonces no es tu esposa, vives un concubinario, es decir, no es tu esposa legítima. No, pues no es mi concubina. Ya no se escucha bien, ya no es correcto, ya no está dentro del marco de la ley, están fuera de la ley. Ahora, si yo les digo, a ver, todos los que no están casados, todos los que están amancebados o los que están unidos así en unión libre, vénganse que los vamos a bautizar, estaría cometiendo un error, porque no iba a haber disciplina, no iba a haber honestidad, no iba a haber principio rector. Si aún los que se bautizan pues se casan con personas de afuera, y eso tampoco es correcto, eso es incorrecto, eso no debe de ser así, eso no tiene que ser así. Entonces imagínense, hermanos, cómo debe de presentarse la iglesia del Señor, de esa manera. Pero no se le puede aplicar un medio de gracia a personas así. Hay otras cosas de servicio,
Hay otras cosas de servicio por misericordia. Dirá alguien, por misericordia si quieren que ese que no es bautizado, si ofrende, si diezme, si haga el aseo, si haga esto, pero bueno, porque está en el principio de la enseñanza, en el principio rector de la vida cristiana. Entonces se le tiene que permitir hacer esos ejercicios de piedad. Se le tiene que permitir hacer esos ejercicios que corresponden a la piedad. Si no se le permitiera hacer esos ejercicios de piedad, entonces se le excluiría totalmente. Y no es así, hermanos. Ya hemos dicho que estamos para incluir y estamos para esperar a las personas, para que las personas con seguridad procedan en legalidad y luego vengan a los pies del Señor mostrando fidelidad. Eso es lo que se requiere, no es hacer acepción de personas. En una congregación donde bautizan a los niños, donde bautizan a quien no está arrepentido, donde bautizan a personas que ni siquiera están convertidas, pues cometen un grave error, porque entonces imagínense cómo es posible que estén bautizando a gentes que no estén nacidas de nuevo, que no estén convencidas de lo que van a hacer. Es mejor que lleven un proceso, es mejor que lleven un tiempo y que se esperen, y cuando estén listos entonces que ya hagan ese paso de obediencia que debe ser, porque así tiene que ser. De otra manera, hermanos, sería un desorden. Si eso se cometiera, pues entonces al primero que me iban a justiciar sería a mí. El ministerio de la iglesia central me llamaría y me diría, a ver, hermano, ¿qué estás haciendo? No, pues es que estoy bautizando a personas que no son. ¿Pero por qué? No, pues porque es que me dijeron que quieren y yo también los quiero mucho. No, momento, aquí está la palabra de Dios. Si no se trata de que si debes de querer a la gente, pero se trata de proceder con fidelidad. Entonces imagínense, hermanos, qué trabajo tan grande se debe llevar a cabo en una iglesia. Pues si no se hace de esa manera, será una iglesia mundana, será una iglesia misturada, como aquel hermano que me dijo, dice, hermano, fíjese que en mi iglesia dice, viene mucha gente y se llena el local, dice, pero esa gente también va a la iglesia católica. Entonces, ¿cómo están? Van a la iglesia cristiana y van a la iglesia católica. No puede ser. Que no les enseñan correctamente la palabra, que no les dicen cómo deben de proceder, cómo deben de actuar. Si tú estás en la iglesia cristiana, no puedes perseverar en la iglesia católica, porque de ahí saliste, del engaño, de la mentira, de la falsedad, de donde no se te enseñaba la palabra, donde no se te decía nada, donde todo estaba con ceguera. Pero llegas a un lugar donde se te descubre la palabra, donde se te enseña palabra por palabra, texto por texto, libro por libro, y descubres la verdad. Pues ahí tienes que estar en la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. De otra manera quiere decir entonces que no hay conversión, y al no haber conversión, pues entonces no hay fidelidad. No hay fidelidad, no hay firmeza, no hay honestidad, no hay honradez, no hay confiabilidad. Entonces sí necesitamos la fidelidad, necesitamos ser fieles, amados hermanos, fieles al Señor. ¿Y hasta cuándo? Hasta la muerte. Tenemos que ser fieles a la doctrina, tenemos que ser fieles al ministerio, tenemos que ser fieles a los hombres que Dios puso ahí para que nos guíen, para que nos alimenten, para que nos cuiden, para que nos vigilen. Si no somos fieles en lo poco, ¿usted cree que vamos a ser fieles en lo mucho? Si no somos fieles en lo que se puede hacer, en lo que se pone delante de nosotros, ¿cómo seremos fieles en otras cosas más grandes y más difíciles? ¿Será por eso que el Señor no nos da cosas más grandes? ¿Será por eso que el Señor no nos entrega cosas más portentosas porque no somos fieles en lo poco? Si no somos fieles en lo poco, no lo seremos en lo mucho. Si somos fieles en lo poco, lo seremos en lo mucho, claro que sí. Si somos fieles en lo poquito, lo seremos en lo mucho también. Decía un hermano, dice, bueno, yo diezmo lo poquito, si gano 1000, pues diezmo 100, pero si gano 1.000.000, no voy a diezmar 100,000, porque eso ya es mucho. Pero no es el diezmo, es lo mismo. Es lo mismo, sea poco o sea mucho. Hay hermanos que dicen, ay, pastor, es que yo nada más gané 10 pesos. ¿Cuál es el diezmo de 10 pesos? ¿1 peso? Pues trae 1 peso. Si ganaste 10 pesos, trae 1 peso. Si estás dando 100 pesos, quiere decir que ganaste 1000 pesos.
Si estás dando 50 pesos, quiere decir que toda la semana ganaste 500 pesos. Entonces lo que tú das ahí es lo que le dices al Señor que estás ganando. Lo que le dices al Señor que que lo que está llegando a tu bolsillo se va a reflejar ahí en lo que das. Entonces lo que das ahí, si eso será santificado y será prosperado y se abrirán las puertas del... Si no diste lo demás, pues lo demás se va a ir, se va a esfumar, se va a escurrir como el agua. Solamente va a quedar lo que das, únicamente, hermanos, porque Dios es fiel a su palabra. Él cumple su palabra. Pero cuando nosotros no somos fieles en ese aspecto, somos un poco mezquinos, un poco duros, entonces no vamos a cumplir con ese aspecto y nos va a costar mucho por los prejuicios que tenemos en la mente y por todo lo que pasa y lo que sucede. Una vez un hermano de Orizaba me estaba platicando sobre los asuntos de un pastor. Dice, mira hermano, cuando un pastor anda pues bien, anda en un vehículo, eso quiere decir que la iglesia le responde, que la iglesia le sustenta. Pero si vemos a un pastor maltrecho y lo vemos que no puede ni trasladarse de un lugar a otro y tiene una iglesia grande, pues eso quiere decir que la iglesia no lo sustenta, que la iglesia no está mirando sus necesidades. Cuando vamos al Rancho del Cristo, porque vamos 2 veces por semana al Rancho del Cristo, y es una iglesia, hermanos, que no hemos dejado, es la única misión que tenemos, y no hemos dejado esa misión para nada, porque estamos trabajando todo el año con ellos. Y cuando yo subo a la camioneta que el Señor me dio, pues me siento contento y digo, vámonos, le digo a mi esposa, vámonos. Y ya nos venimos en la camioneta. Pero hubo días en que no tenía camioneta por alguna razón, entonces ahí andaba esperando los taxis, no había taxis. Después los hermanos decían, ¿y ahora quién lo va a llevar? Pues quién sabe, ya todos se fueron y no tienen carro, no tienen camioneta. Había ocasiones en que me quedaba ya a 10 horas de la noche y sin señales, sin nada para hablarle a los hermanos de acá, hasta que pasaba alguien ya. Pero es difícil, hermanos, no tener con qué trasladarse, es difícil no tener con qué ir, pero ya cuando tienes tu vehículo vas rápido, llegas a la hora y andas sirviendo al Señor como debe de ser y como tiene que ser. Es un reflejo de que, bueno, la iglesia está apoyando el ministerio, que la iglesia está apoyando al pastor y que la palabra de Dios pues sigue corriendo, porque recuerden, hermanos, que la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. La palabra sigue, la palabra corre, sea que la iglesia diezme o no diezme, la palabra continúa, porque la palabra de Dios tiene que ser predicada, tiene que ser anunciada, y así, hermanos, es como debe ser. Cuando somos fieles no ponemos bozal al buey que trilla, pero cuando somos infieles embozalamos al buey que trilla y no le quitamos el bozal. Pero ya usted sabe qué significa eso de poner bozal al buey que trilla. Si le ponemos bozal al buey que trilla, pues también nos estamos poniendo bozal a nosotros mismos, también nos estamos amarrando nosotros mismos. Es lo que yo les decía a uno de los pastores cuando dijo, más vale aquí corrió que aquí quedó para apoyar la carpa. No quiso apoyar el ministerio de la carpa porque le pareció mucho. Yo le dije, porque él me dijo en una comida, así me dijo, hermano, yo ya no voy a apoyar económicamente. Entonces yo le puse este ejemplo porque estábamos ahí platicando con confianza. Le digo, hermano, si tú cierras la mano, Dios la cierra también. Pero si tú la abres, entonces Dios te va a depositar bendición. Pero si tú la cierras, entonces no vas a recibir esa bendición, porque tu mano no está abierta, está cerrada. Tienes que abrir la mano, y al abrir la mano entonces tú vas a dar, porque el Señor dice en su palabra, dad y se os dará. Así dice su palabra, dad y se os dará. Y se quedó pensando, se quedó analizando, y es un pastor, es un líder. Entonces imagínense, hermanos, si así están algunos líderes, si así están algunos que están sirviendo al Señor, ¿cómo estará la demás congregación? ¿Qué pensamiento tendrá? ¿Qué mentalidad tendrá la demás congregación? Pues quiere decir que no han sido enseñados en el principio de dar y recibir. Pero eso es parte, hermanos, de la fidelidad. ¿Qué vamos a hacer? Humillemos nuestros corazones en oración y pidamos ayuda a Dios para ser padres, esposos, servidores y ministros confiables. Pónganse de pie en esta noche.
vamos a pedirle al Señor que queremos ser fieles. Y que queremos ese principio de fidelidad porque Él es fiel. Venga al altar si usted quiere venir, porque podemos orar por usted, podemos orar que el Señor le ayude, le levante, le restaure.